Buenos días, compañeros de la licenciatura, a la profesora Areli. Mi nombre es Jacibe y yo les voy a exponer el tema sobre adicciones, que es qué investigaciones actuales hay sobre las adicciones en México. Yo principalmente para esto me basé en investigaciones del UNAM, sector salud y por parte del Gobierno de México. A continuación les voy a dar una pequeña introducción, y es que yo investigué que dentro de la OMS en el año de 1963 hasta el 2020, la OMS decidió abandonar los términos adicción y habituación para reemplazarlos por dependencia. Esto principalmente las personas entendían como un estado psicológico y a veces físico resultante de la integración de un organismo vivo y de una droga. ¿Por qué la OMS decidió ya no tenerlo como adicción o habituación, sino como una dependencia? ¿Por qué? Porque esas personas que ellos a lo largo de que hacían estudios principalmente se daban cuenta que dentro de estas había una dependencia hacia ellos. Esa dependencia era seguirlos estando consumiendo incluso hasta llegar a la muerte. Por eso fue que la OMS entendía principalmente o deliberó esto como un estado psicológico y a veces físico. Es por eso que la OMS decidió esto, para darle seguimiento a lo que continúa. ¿Qué investigaciones se han hecho a lo largo de los últimos años en México o en la actualidad? Principalmente decía que en México se han realizado encuestas en diversas universidades, escuelas secundarias, primarias y en entornos familiares, en donde estas investigaciones fueron hechas por parte de la UNAM y Salud Pública. Las dos se unieron para contemplar así que la investigación fuera más concreta y más definida en sacar los resultados que más adelante les mostraré en las gráficas finales, en donde arrojan que en 31 entidades federativas y en 9 ciudades de México aumentó el 47% en uso de drogas en los últimos 7 años, como lo muestra nuestra gráfica que tenemos aquí abajo. Esta gráfica principalmente se hizo en secundaria y bachillerato de una escuela en México. No damos nombres, ni la investigación tampoco lo da, para que en esto no haya problemas con que se extense más o haya más preocupaciones por los padres de familia. Dentro de estas se encuentra secundaria, bachillerato hombres y el total, secundaria, bachillerato mujeres y el total de la población de acuerdo a secundaria y bachillerato. De ahí se hizo otra de cuánto es lo que consumen estos. Está cualquier droga, marihuana, inhalables y otro tipo de drogas. Igual tenemos total. Aquí se hizo diferente. Aquí fue hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque del 2010 al 2013 se hizo una investigación que los hombres eran los que consumían mayormente este tipo de drogas. Eran más adictos a ese tipo de drogas que las mujeres. Y del 2013 para el 2019 se hizo un estudio en donde las mujeres, un gran porcentaje de mujeres son las que consumen este tipo de drogas, pero en ambos son los que consumen las drogas, y que mayormente son los más altos en México. Como segundo punto también tenemos cuáles son aquellas investigaciones que ha realizado la UNAM, el sector público y por parte del gobierno. El primero que encontramos fue consumo de drogas en jóvenes que se encuentran en un centro de tratamiento por infringir las leyes penales. Estos son los alumnos que están dentro de un reclusorio o que se encuentran presos por infringir las leyes penales que el país lo decide, ¿no? También está el consumo de drogas de alto riesgo, uso de las drogas en jóvenes de 10 a 17 años. Esta es de las investigaciones que más me llamó la atención, porque hay jóvenes que empiezan desde muy pubertos a consumir drogas desde los 10 años. Incluso decía que antes de los 10 años, pero ellos tomaron como límite 10 años hasta los 17 años. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos lo que realmente está pasando en México. También otra investigación que hicieron dentro de estas fue los factores de riesgo, cómo influyen y cuáles son. El inicio de las drogas y drogas nuevas en la actualidad, que esta es la más reciente, que se hizo del 2017 al 2019 por parte
de la UNAM. Entonces, dentro de estas investigaciones vienen muchísimas más como encuestas, qué probabilidades hay de que los jóvenes consuman y así. Como otro también tenemos que dentro de las investigaciones actuales que se han dado, la fecha más reciente de las investigaciones es dentro del 2016 al 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que es la más actual dentro de lo que está en la UNAM y el sector público, que se han hecho, en donde ya les había comentado yo que se habían hecho estas encuestas, en donde principalmente estos informes delinean la situación general por la que está pasando el proceso en México y estas, como decía, como guardar el consumo de drogas, ver por qué o de dónde se está sacando ese consumo de drogas dentro de nuestro país. Y también aquí describe las acciones que actualmente se implementan en el control de oferta y reducción de la demanda. Sabemos nosotros, o como muy buenos mexicanos, sabemos que en México es uno de los países con alto riesgo del consumo y venta de la droga. Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir esta investigación, o de donde yo lo saqué. También tenemos, yo saqué una encuesta por parte de la UNAM, en donde nos muestra principalmente el número de días en las que esas personas usaron cannabis en el último año, durante los 365 días del año. Esta gráfica fue hecha en el 2019 y aquí muestra principalmente hombres y mujeres y todos juntos. La más alta fue a los últimos días del año del 2019, que fue del día 301 al último año, que es el 365. Vemos un incremento, ¿por qué? Porque si vemos de los primeros días al último día, vemos que teníamos un 19.9% y aquí ya incrementó un 27.2%. ¿Por qué esta gráfica nos muestra eso? Principalmente nos muestra esto porque, como ya les había dicho yo con anterioridad, principalmente estas se muestran porque están dentro de los jóvenes de 10 a 17 años. El consumo de drogas ahorita es más que en otros países. Entonces, principalmente porque los jóvenes implementan esto. Y aquí vemos, como ya les había comentado durante el último año del 2019, las mujeres son las que más han tenido ese crecimiento de las adicciones en el último año, que esta encuesta, como ya les había dicho, es del 2019. Y por último, la última encuesta que tenemos es por sector público, en donde se hicieron de México, se hizo de todos los estados de la República. Esto se hizo con la finalidad de que encontráramos o de que se encontraran más coincidencias dentro de los estados que ocupan mayormente adicciones. Y estamos consumo excesivo de alcohol, tabaco en el último mes, cualquier droga, marihuana, inhalables y cocaína. Nosotros, o cabe recalcar que todos estos estados tienen bajas y el aumento de adicciones dentro del último año. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos que durante ese último año hubo un incremento masivo. Entonces, este tema a mí se me hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a través de las investigaciones uno se puede dar cuenta de lo que realmente pasa, qué tipos de adicciones son las que usan, qué tipo de drogas, cuál es la droga más común. Decía que las drogas más comunes aquí en México era el tabaco, la marihuana, el alcohol, y últimamente, como ya la que les mencioné, es el cannabis. Entonces, esas son algunas de las adicciones de las cuales estamos propensos, o está propenso México a que resulte esto. Entonces, este tipo de gráficas yo lo saqué de esa información o de esas investigaciones de la UNAM. Es una muy buena escuela que se encarga de hacer investigaciones a nivel internacional, de hecho, donde no solamente se ve lo de México, sino que se ve internacional, mundialmente, cuál es el país durante el que más afecta dentro de las adicciones. Entonces, este tema es muy complejo, muy fácil, muestra información muy completa, información muy resumida. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer para que tampoco fuera muy aburrida. Y pues creo que eso sería todo, y si existen dudas pues las aclararemos con la profesora y dentro del grupo y la hora de clase. Eso fue todo y gracias por su atención.